Bueno, buenas tardes a todos. En este momento vamos a comenzar la charla sobre aprendizaje activo en el aula utilizando la herramienta de Cisco Webex. La persona que va a estar presentando es Ingrid Zulca. En este momento pues estamos viendo la presentación de ella y pues le doy la palabra, lo que necesites. Por favor, Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo y pues el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación y bienvenido a todos los docentes y personas que están aquí en esta sala. Bien, el tema de hoy es aprendizaje activo en aula virtual online. En esta charla vamos a abordar una metodología que nos va a permitir trabajar en estos tiempos de COVID. ¿Qué significa? En que necesitamos estar en nuestras casas y por lo tanto voy a utilizar la herramienta Cisco Webex Meeting, que es con la que se hizo el estudio para las mejores prácticas y cómo podemos enfrentar estas sesiones síncronas remotas, quiere decir en tiempo real. Significa que necesitamos una humanidad, una conexión con nuestros estudiantes. ¿Ok? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Quisiera compartir con ustedes un poco también la agenda de hoy. Esta es nuestra agenda. ¿Me alcanzan a ver? Sí, ahí te vemos, solo se está poniendo en gris un poco. Entonces, ¿le puedes dar compartir pantalla 1? ¿Ahora? Ya, perfecto, ahí la ves. Ok, entonces, en este momento vemos nuestra agenda, vamos a hacer una breve introducción, el aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje adaptativo? ¿Cuáles son las competencias digitales que debe manejar el docente en estos tiempos y para el futuro? Voy a desarrollar la metodología de aprendizaje activo en aula virtual online, el cual nos convoca a esta reunión. Este es una metodología que ha sido en base a un estudio que se realizó, unos papers, y ha sido presentado en dos congresos internacionales, uno en el TEC de Monterrey, en México, y el otro fue presentado en la AXTI, en la FAO, en el Florida Atlantic University. Esta metodología consta de los acuerdos previos y el desarrollo de un plan de clase, el cual tiene un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Y finalmente vamos a explorar otras metodologías que pueden acompañar también a esta metodología de aprendizaje activo en aula virtual online. Aquí está el docente con diferentes herramientas que probablemente algunas de estas ustedes ya lo estén usando. Lo vemos así muy abierto, estos son LMS, tenemos una herramienta de conexión síncrona y remota como es la que es Cisco Webex. Aquí está el docente un poco preocupado de todo lo que tiene que hacer en estos tiempos. La pregunta es acá, ¿quién se adapta a quién o qué? Entonces, nosotros debemos partir por el aprendizaje adaptativo. ¿En qué consiste? En que todo el contenido que nosotros tenemos se lo debemos adaptar al aprendizaje del estudiante. A esto le llamamos el aprendizaje adaptativo. ¿Cómo? Debemos evaluar diferentes herramientas, debemos evaluar nuestro tema. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr en esta sesión? Entonces, gracias a ello, nosotros vamos a poder adaptar a las herramientas, al software, a la metodología pedagógica y a las herramientas TICs que vamos a necesitar y lograr ese objetivo. Lo importante acá es no perder el objetivo. No olviden que nuestro objetivo no es evaluar, sino que el estudiante aprenda y aprenda de la mejor manera porque ya todo ha cambiado. Quizás la constante, antes se decía que el cambio es la constante, pero ahora al parecer la incertidumbre va a ser la constante. Entonces, nosotros estamos viendo acá un ejemplo de cómo era una clase tradicional. Tenemos al docente con la pizarra, y estoy exagerando en poner la pizarra verde, porque yo sé que en el tema educativo quizás nos hemos demorado un poquito más, no voy a echarle la culpa a nadie, ni al gobierno, ni a nada de nada, pero la realidad es que todavía hay lugares, quizás en ciudades más alejadas del país,
que probablemente estén usando todavía la pizarra con tiza o tienen un acrílico, pero al final es lo mismo. O sea, el docente llega a la clase y tiene a todos sus estudiantes en fila o en círculos, depende de cómo estén organizados, pero finalmente está centrado un poco el docente. Entonces, ya se estuvieron haciendo algunos ensayos de hacer algunas clases síncronas remotas o en tiempo real, porque ese es el otro nombre técnico con el que también debemos conocer. Al decir síncrono quiere decir que es al mismo tiempo, en tiempo real. Remoto quiere decir a distancia. Por ejemplo, en el sistema educativo en Perú le están llamando educación no presencial, que podría incluir la parte síncrona y la parte asíncrona. En este caso se hizo un trabajo síncrono, o sea, en tiempo real online. Y para ello nos hemos basado del uso de algunas herramientas. Entonces, ¿quién nos ha acelerado? Ha sido el virus, el COVID. Y nosotros estamos viendo otra dinámica. De hecho, esto es propio, no del COVID, esto es propio de una enseñanza a distancia usando las herramientas tecnológicas sobre Internet. El docente ya se comporta como un elemento más en este diagrama. Vamos a compartir los saberes con los estudiantes y nuestros estudiantes van a poder estar en cualquier lugar de su casa, su oficina, no, bueno, si es alguien que ya trabaja, pues probablemente se quede en su oficina a hacer las clases para lo que es educación superior. Y de esta manera vamos a tener a los estudiantes distribuidos físicamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Como está pasando el día de hoy, alumnos que se han quedado varados en algunos países y si nosotros estuviéramos continuando las clases presenciales, ellos prácticamente ya hubieran perdido este ciclo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se ha abierto esta enseñanza síncrona gracias a las herramientas. ¿Qué nos permite acelerar todo esto? Justamente las herramientas tecnológicas. Una de ellas, la que el docente debe tener. En estos momentos, las competencias digitales para enfrentar estos nuevos aprendizajes. Y esto, se los digo que hay que tomarlo en serio. O sea, no es algo que lo voy a aprender de acá a quizás a un mes, no. Así como con la emergencia, con esa misma intensidad, yo les pido que empecemos nuestra formación docente en la parte digital. Tenemos que ser docentes con competencias digitales o también le dicen docentes digitales para enfrentar justamente estos nuevos tiempos, esta nueva situación. Y para ello vamos a tener una serie de herramientas que deben estar ya en nuestro dominio. Por ejemplo, todo lo que es la suite de Microsoft, los correos, los formularios, los trabajos de colaboración en la nube, todo esto, imagino que ya muchos de ustedes lo están manejando y tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿Qué es lo importante? Si tú manejas colaboración en la nube, por ejemplo, para hacer un documento, un proyecto o una hoja de cálculo, una presentación, etcétera, ¿cuál es la ventaja? Que si tú ya manejas la herramienta, tienes la posibilidad de incluirlo en tu metodología de aprendizaje, por ejemplo, para hacer trabajo colaborativo, con las herramientas sencillas que tú ya manejas. Lo otro es ampliar un poquito más nuestro panorama. Por ejemplo, no solamente conocer una sola herramienta para trabajos de videoconferencias, tenemos que aprender a manejar murales, crear presentaciones exitosas con Prezi, o de repente tenemos otro tipo de herramientas. También generar algunas herramientas de evaluación, por ejemplo, Socrates, Quizlet, Kahoot. De hecho, en esta parte no están todas las herramientas, ¿no? Tengo entendido que ustedes iban a entrar a capacitaciones y una de ellas también iba a ser Kahoot, Socrates, he visto. Y yo felicito que utilicen, porque no siempre vamos a utilizar una sola herramienta para una sesión o para un curso. También estas son algunos LMS o plataformas que hay en la nube, algunas de uso gratuito, y muchas de ellas tienen también la parte que es licenciada o pagada.
También algunas herramientas para aprendizar el aprendizaje colaborativo, ¿no? Que lo tenemos disponible en este, y de hecho hay muchas más. Y la parte de evaluar con rúbricas, que me imagino que muchos de ustedes también que ya lo están manejando, y algunas publicaciones como los blogs. Algunos sus cursos deciden publicarlo en un blog, de manera que tienen ahí los videos, pueden subir. No es tan difícil, es como tener un Word con clave al cual se le puede ir añadiendo algunos videos, algunos comentarios, incluso lo pueden hacer cerrado. Bien, esto nos va a permitir ser competentes digitales en el área docente. Entonces, en muchos países se han iniciado así como estos cursos, les han puesto tiempo. Docentes digitales, ¿no? Quizás a veces ponernos esa fecha, esos plazos también es bueno. Bien, este es un aula que nos lleva a pensar en la física. Mi laptop, entonces, ¿qué es lo que abro? Una sesión síncrona remota. ¿Qué es lo que me va a dar Cisco Webex? En este caso, Cisco Webex Meeting. Me abre la posibilidad de ver a todos mis estudiantes como si yo estuviera en mi salón de clases, como si hubiera visto, me hubieran dado la llave de mi salón o de mi laboratorio de aula física, entro con Cisco Webex. Esto es lo que vemos. Entonces tengo a todos mis estudiantes ahí esperándome, o abro y los espero, y ellos van ingresando como similar a lo que hemos hecho el día de hoy. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que estamos teniendo lo estamos haciendo en tiempo real, online, de manera síncrona, física. Le estamos dando la humanidad. Por eso que vamos a ver algunas recomendaciones también que se han ensayado en estos estudios. Entonces, uno abre la sesión. Cisco Webex es la herramienta que nos está dando esta posibilidad de sincronizar justamente, de vernos con nuestros estudiantes y saber ellos que nosotros estamos aquí para ayudar en todas sus consultas y dudas. Una vez que abrimos el salón, nosotros tenemos que pensar a nivel de TICS, ¿qué es lo que voy a utilizar? También puedo ver elegir la metodología pedagógica que va a acompañar al uso de estas TICs, ¿no? Esto es muy importante, que ahora tengo no solamente la sala que se abre, que yo abro la sesión síncrona, sino las herramientas TICs que voy a tener que me facilita esta herramienta y el componente pedagógico. Claro, que acá muchos de ustedes probablemente ya son docentes, conocen estas herramientas, y deben saber que a la metodología pedagógica debemos darle un acompañamiento de las TICs, que en estos momentos se ha nivelado. Antes las herramientas TICs corrían, por su lado, avanzaron muy rápido con todos los enfoques pedagógicos. Sin embargo, las herramientas TICs se fueron como en un coche o auto de carrera, se fue como que se alejó. Entonces es el momento en el que vamos a poder compartir estas metodologías, por eso esta metodología es el aprendizaje activo en aula virtual, online o en tiempo real. Bien, entonces, ¿esto está claro? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Muy bien, cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber por él, o si no, aquí me están me pueden interrumpir y hacérmela, por favor, no tengo ningún problema. Sí, a ver, acá Rosa me pregunta si es que se le va a dar el uso de Kahoot, por supuesto. Kahoot tiene una versión gratuita, solamente tienes que registrarte como docente y ya puedes empezar a crear tus evaluaciones. Son bastante lúdicas, divertidas, puedes colocar música incluso al inicio, dependiendo del tipo de grupo que tengas, y puedes ingresar sin ningún problema, ¿no? Kahoot es una herramienta bastante divertida y rápida, en la que puedes usar incluso dentro de este aprendizaje activo en aula virtual online. O sea, ya eso tú lo decides. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente cómo manejar esta metodología. Así, claro, me puedes ir escribiendo y en el que corte voy a ir también viendo y respondiendo algunas preguntas. Muy bien, entonces, esto es lo que quería que quede claro. Nosotros vamos a utilizar Cisco Webex y aquí dentro
abrir esta metodología de aprendizaje en tiempo real, también la utilizamos para usar el chat como ustedes me acaban de mencionar. Podemos utilizar el chat para comunicarnos con nuestros estudiantes y hacer que este aprendizaje sea activo y participativo de parte de los estudiantes. Entonces, vamos a entrar ya a la metodología. La metodología nos dice trabajar lo que son los acuerdos previos. Esto es muy importante compartirlo con los alumnos, como mencioné al inicio, tiene dos partes importantes, los acuerdos previos y el plan de clase, que muchos de ustedes seguro ya lo manejan. Aquí solamente hemos dado un matiz, un poco que les va a ayudar muchísimo el desarrollo. Entonces, ¿qué debemos hacer en los acuerdos previos? En los acuerdos previos a la sesión de los estudiantes, es decir, si yo voy a empezar mi clase la siguiente semana, ya mi curso, entonces debemos tener estos acuerdos que son básicos, quizás ustedes pueden añadir algunos más. ¿Qué debe hacer el docente? Crear una sesión. Pueden crear la sesión Cisco Webex y enviar la cita por correo, por LMS, o sea, pueden tener Canvas o cualquier otra herramienta que estén estudiando ustedes en su institución educativa, por WhatsApp, pero es importante que ustedes tengan. Ahora, si ustedes tienen una sala, ustedes saben que hay una sala con Cisco Webex que tienen una cuenta, simplemente pueden enviar el enlace y ya todos sus alumnos saben a qué sala se deben conectar. Entonces, esto, en la medida que ustedes tengan manejado sus tiempos, no va a haber ningún problema. Ahora, el estudiante debe registrarse con sus apellidos y nombres al conectarse a la sesión. Por ejemplo, yo en este momento voy a ver a mis participantes. Bien, aquí tengo a Mateo, Adriana, Anabel, Mateo Jiménez, quien me está ayudando, Adriana Quesada, Anabel, Catalina, Cintia, Edith solamente, Eva, Hernán, etc. Tengo a diferentes usuarios que están en este momento, pero si yo tuviera que tomar una lista de asistencia, quizás esto me va a ser un poco complicado porque tengo un nombre, dos nombres, un solo nombre, solamente Edith. Entonces, esto a mí como docente me va a dificultar quizás tomar una asistencia. Entonces, yo recomiendo que en el caso de los estudiantes, cuando ya inicien una clase, esto es parte del acuerdo previo, le dicen estudiantes, ustedes al conectarse deben registrarse con sus apellidos y nombres. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes van a poner. Ahora, en el caso de definir el medio de envío del material de clase, si ustedes ya tienen sus materiales de clase, ya sea diapositivas, sea documentos no sé, en PDF o videos, qué sé yo, toda esa información yo recomiendo que esté en un solo medio. Quizás algunos no tienen una plataforma, por así decir, como un LMS, un Canvas, un Moodle o cualquier otra herramienta que esté en la red, no tienen un Blackboard, por ejemplo, porque son un poco costosos, pero tampoco eso no deja, no nos va a impedir a continuar con nuestro plan, porque si ustedes tienen una cuenta en Gmail, por ejemplo, en la suite de Microsoft, que puede ser incluso gratuita, si es que la institución no tiene, ustedes empiezan por unidades a seleccionar todo su material, le dan el modo lectura para que sus estudiantes simplemente descarguen. Pero eso sí, deben mantener la frecuencia. Si es posible, cargar ya de todo el ciclo o de todas las clases, o al menos con una semana de anticipación antes del inicio de su clase. Eso les va a dar organización, va a dar confianza y si ustedes se mantienen constantes y no fallan, van a darle esa tranquilidad a sus estudiantes. El profesor, sí, la sesión una semana antes siempre está ahí, voy revisando, voy repasando, o ya tienen ustedes segura que su sesión o sus laboratorios también pueden ir a publicarlos de manera anticipada, por si siempre hay alumnos que son un poquito más organizados que podrían avanzar. Cisco Webex nos permite un chat, este que estamos viendo acá. Le llamamos el chat académico. Podemos acordar intervenir a las preguntas, como me estaba comentando aquí la colega. Decía, ¿podemos hablar al final? Es que yo no definí ninguna regla al inicio, entonces estoy diciendo,
oye, ¿te puedo interrumpir o hablo al final? Entonces, se dan cuenta, yo no dije nada respecto a las intervenciones, entonces eso puede crear durante la clase un poco de confusión, que los alumnos no activen, pero si tú al comienzo dices, para esta u otras clases, voy a estar atenta al chat, voy a estar atento al chat y cualquier consulta me van haciendo por ahí, entonces eso implica que yo debo tener siempre mi chat activo y eso es muy bueno porque eso nos permite no solamente estar conectados con otros aspectos de la sesión. Si antes yo tenía que estar atrás de que un alumno de repente cambió la pantalla, no me está tomando atención, pues ese tipo de control, por así decirle, tengo que reorientar y quizás debo estar un poquito más atento a mi chat. Bueno, aquí hay una pregunta, bueno, voy a responderla en la medida que puedo terminar este. Entonces, quizás también el chat no puede ser motivo de distracción, pero quizás terminar una idea y luego recién comentarlo del chat, porque a veces uno puede estar explicando algo y vamos a desviar, ¿no? A propósito, estas cosas que nos están pasando, que es algo que a ustedes también les puede suceder. Entonces, quizás por responder el chat nos distraemos y perdemos el objetivo. Entonces, vamos a tratar de tener el orden. Y eso ustedes lo van a ir aprendiendo con la práctica. ¿Qué es lo mejor para ustedes? Quizás decir, al final todas las preguntas o al inicio. Entonces, las intervenciones, ustedes dicen, si son pocos alumnos, por ejemplo, normalmente yo abro el micrófono. Pero, ¿por qué le decimos académico? Porque debemos seguir manteniendo el mismo respeto en la conversación. Los alumnos no deben pensar que porque estoy en este tema de voy a escribir con abreviaturas, con fallas ortográficas. Entonces, es parte del acuerdo previo. Ustedes le dicen, en el chat, por favor, demórense, escriben con las tildes, hay que pensar la idea correctamente. Eso es muy importante, ¿no? Para que ellos sientan que el lenguaje también se tiene que cuidar. Recuerden que en todo momento estamos educando y esto es muy importante para los estudiantes. En relación a una pregunta que hace Denis, dice, ¿qué herramienta puedo utilizar en el contexto en el que trabajo? Los estudiantes no tienen internet por ahora, lo que hago es por el WhatsApp gratuita que no sea el WhatsApp. Ah, sí, hay una herramienta que se llama, que has mencionado a ver, denme un segundo. Es que el WhatsApp, si no tienen internet y solo tienen acceso a WhatsApp, quizás puede ser por Facebook, ¿no? Ahí se pueden crear pequeños grupos también, porque en algunos casos los chicos tienen en su celular, tienen el internet, pero tienen también acceso libre a Facebook. Entonces, esa sería una alternativa que en Facebook hagas un grupo y puedas ir también subiendo algunas sesiones que se presentan, ¿no? Incluso nosotros aquí tenemos que recurrir a todas las técnicas. Algunos que no tienen conexiones en Internet o no tienen su laptop, pero sí tienen WhatsApp, le hacemos la transmisión por WhatsApp. Entonces hacemos una llamada y están viendo el... O también los llamamos por teléfono, a su teléfono fijo para que esté viendo. A veces les pedimos que su celular lo proyecten en su televisor, a los que tengan obviamente, y así no se pierden la sesión. Entonces alguien le hace, un compañero o el docente le puede hacer una transmisión por su WhatsApp. Entonces así ya no se pierden la sesión. Quizás no podrá hacer algunas tareas, pero podrá ir viendo toda la sesión. Entonces en esos son los tiempos en que tenemos que ingeniarnos todas las maneras posibles. ¿Ok? Esta es un poco la respuesta al... Sigue usando el WhatsApp. Otra herramienta que así con bajo consumo no lo veo. La verdad que no lo veo. Muy bien. Entonces, este es uno de los... ahora, otro punto importante también que es parte de los acuerdos previos es el abrir la sesión 10 o 15 minutos antes del inicio para realizar pruebas de conectividad. Esta vez ya estábamos un poquito más entrenados, hemos abierto unos momentos antes, en la sesión anterior le abrí con un poco más de anticipación, lo mismo le va a pasar con sus alumnos. Yo la primera vez que este trabajo abrí 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque era el tiempo que todavía los chicos no estaban muy acostumbrados, entonces abrí estos 15 minutos, ¿por qué? Porque son minutos que hay que tomarnos para las pruebas de conectividad.
Por eso es que cuando ustedes planifiquen su sesión o realicen sus citas, porque son las citas que se hacen en Cisco Webex Meeting, deben ustedes señalar, por ejemplo, si tu sesión es a las 8, de repente abres tu sesión, ya planificas 15 minutos antes o 10 minutos antes, dependiendo de cómo tu grupo, quizás la primera vez siempre te va a tomar más tiempo, pero normalmente ya los jóvenes aprenden muy rápido y hay que mantener esa frecuencia. Si son 10 antes, si tu clase empieza a las 8, ya tienes que pasar 10 minutos antes, ya tiene que estar abierta tu sala, para que en esos momentos vayas interactuando, converses con los estudiantes y ellos sepan que 10 minutos, ya saben que ellos en esos 10 minutos son todas las pruebas, no a las 8. Es 10 para las 8 que has hecho tus pruebas y a las 8 en punto empiezas tu clase. Entonces eso es muy importante, cómo lo puedes manejar. Entonces ahí manejas todos los tiempos de conectividad y en algunos casos puedes aprovechar en tomar la asistencia también. Recuerden que antes desplazarse a nuestro trabajo nos tomaba quizás media hora, 1 hora, 2 horas al día, pues esos tiempos hay que reasignarnos. Así como el estrés del tráfico, todo eso ha cambiado por otro tipo de estrés, ¿no? Como en este caso estar un poco en la casa, tratar de superar esta situación. Otro tema importante es que el docente debe compartir la primera diapositiva, consignando el nombre del curso, la semana o la unidad didáctica, si corresponde a la autoridad del laboratorio o es un taller. El nombre del docente, si es posible, la foto, que es como empecé el día de hoy, porque me disculpan, pero hoy día yo tenía una reunión hasta las 11:30 y no terminaba, así que y era una reunión de la jefatura, así que tuve que pedir permiso para salir y es que me demoré un poquito. Pero esas cosas haciendo nuestras clases no debería pasarnos, ¿no? Y menos la primera sesión, porque si fallas a la primera, a la siguiente los chicos ya no entran, ya saben que te demoras, y tienes que tener siempre un medio alternativo para comunicarte, un delegado, alguien que está avisando, porque no estamos exentos a que así como un alumno tiene problemas de internet, también me puede... Y de hecho una vez me pasó, yo iba a iniciar una reunión y en el momento que iba a comenzar, ya había iniciado la sesión y se fue la señal. Entonces, nos puede pasar, pero hay que tener siempre un hilo de comunicación con nuestros estudiantes para que en algún momento sepan que has tenido una dificultad. Entonces, compartir la primera diapositiva es muy importante. Ni bien en esos 10 minutos previos, ya ni bien abres la sesión, ya tiene que estar compartida tu diapositiva. Esos 10 minutos lo puedes usar para ir haciendo pruebas de audio, conversando con los estudiantes, así un poco relax. Incluso pueden ahí abrir todo su vídeo, pero a las 8 en punto que comienza tu clase, se le debe pedir a los estudiantes, si son muchos, justamente en estos tiempos donde el ancho de banda es más complicado, debemos pedir que todos apaguen su micrófono y su video. Claro que lo podemos hacer de manera obligatoria desde la plataforma, también lo podemos hacer, pero a veces algunos desactivan y eso a veces nos crea mucha interferencia. Entonces, se debe pedir que apaguen su video y su micrófono. La primera sesión, cuando ustedes estos acuerdos los cumplen y los organizan muy bien, les aseguro que después casi cero problemas. O sea, yo las veces que inicié así, jóvenes abran su sesión, que no apagan, y el tiempo nos desgastamos la vida pidiendo que apaguen y todo. Entonces, vamos aprendiendo y manteniendo madurez. Así que definimos estos acuerdos previos, nos ponemos las reglas claras y todos avanzamos sin ningún problema. Ahora, yo creo que el video del docente debe procurar estar siempre activo. ¿Por qué? Porque el alumno necesita ver a su profesor. Cuando desarrollamos este estudio, nosotros lo sometimos, cada clase lo sometimos también a una evaluación de un experto en pedagogía, y el cual nos hacía notar algunas experiencias porque vimos anotando cada sesión y nos decía que el alumno necesita ver a su profesor. Recuerdo una vez que yo apagué mi vídeo y los jóvenes decían, profesora, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido? Entonces, ellos necesitan verte en la medida de las posibilidades, porque con el tema de ancho de banda también ustedes saben que a veces la voz se empieza a entrecortar y todo eso. Cuando ya vas presentando problemas de conectividad, les aconsejo que también apaguen el vídeo del docente. Bien, entonces vamos a pasar a ver
esta diapositiva, fíjense, seguramente cuando uno entra, ¿qué sensación han tenido cuando han entrado y han visto esto? Un poco vacío, ¿qué está pasando aquí, verdad? Seguro, como me demoré, entonces yo ya tenía mi diapositiva lista, obviamente, pero no entré los 10 minutos antes que yo me había previsto, porque como les comenté, tenía una reunión. Entonces, esta sensación es un poco de desaliento, ¿no? No, esto no nos debe pasar. También debemos cuidar, ¿se acuerdan que yo cambié la pantalla porque tenía mi WhatsApp activo y estaban entrando las señales de alarma? Entonces, yo salí y se vio toda la pantalla, ¿no? ¿Se acuerdan cuando me dijeron sí se ve, no se ve? Es que a veces algunas ventanas ya sea de la pantalla compartida o de un programa que yo no había compartido, me va a dar esta vista que es como que no me está dejando ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no nos debe pasar. Entonces, ya tenemos que tener listo. Por ahí una vez un docente me decía, sí, pero yo hago laboratorio, me dice, y yo he puesto una hoja de Word. Lo entiendo, le digo, pero te aconsejo que por lo menos para que se conecten por tu primera diapositiva, el alumno tiene claro el curso, el docente, la unidad, la sesión, y va a estar mucho más tranquilo para iniciar la clase, ¿no? Como cuando entramos al salón, te ven, porque si tú pones esto, qué clase es, qué unidad es, no es tan amigable, ¿no? Entonces tenemos que tratar de darle toda esa humanidad que necesita. Muy bien, entonces con esto hemos terminado toda la parte de los acuerdos previos que ustedes además podrían también aportar y quizás poner algunos más y luego me cuentan cómo les va. Ahora, el plan de clase, tenemos unos momentos del plan de clase. ¿Cómo hacer un plan de clase y no morir en el intento? Yo sé que muchos de ustedes quizás ya manejan, hacen su plan de clase, sobre todo los que tienen de profesión hacer la docencia, pero muchos de nosotros que hacemos la parte técnica, pero también hacemos la parte de docente en educación superior, este es un poco nuestro talón de Aquiles, ¿no? De planificar una clase. Siempre, yo creo que ha sido, al menos donde trabajo, siempre ha sido un talón de Aquiles. Y bueno, vamos a tratar de hacer, a veces por pedir mucho, por exigir algo, no logramos lo que queremos. Entonces, vamos a hacer un plan de clase alcanzable. Este, por ejemplo, es un modelo de plan de clase muy sencillo. Esta es la parte tipo plantilla, se podría decir, donde este es parte de la metodología aprendizaje activo en un aula virtual online con Webex, digamos, ese es el nombre. La asignatura, el tema, el área que pertenece, por ejemplo, mi área es tecnología digital, la carrera es administración de redes y comunicación, es una carrera de 3 años, esta es la sección, el docente, y ustedes aquí pueden colocar ya sean los objetivos o las capacidades o competencias, depende cómo esté trabajando su currículo, y describir aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan con esta sesión? Porque es para una sesión y así hay que hacer para cada sesión. De momento, yo le pido que quizás si alguien quiere empezar esta metodología, le voy a decir que le va a dar grandes resultados escribirla. Quizás en un primer momento no va a escribir todo, pero puede ir empezando lo que va a hacer. Pasar a un modelo síncrono remoto de clases en tiempo real, online, no es dar mi clase presencial como yo entro en el salón y me voy desplazando alumno por alumno y voy viendo si está atento o no, colabora. Esto cambia. Y definitivamente tenemos que saber que es un cambio. Así como nuestra vida ha cambiado de la noche a la mañana, esto también cambia. No puedo pretender hacerlo como yo hacía mis clases presenciales. No, no es subirme, no es pasarme, no. Esto cambia un poco y uno de ellos es quizá darle más énfasis a este plan de clase. Y estos son los momentos. Tenemos un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Yo sé que hay enfoques que te manejan como 7 momentos, o sea, esa es la parte pedagógica que a veces para los que no manejamos muy bien este tema, se nos puede complicar y vamos a terminar enredados, ¿no? Entonces, vamos a ver que el plan de clase maneja 3 momentos importantes. Un momento de inicio,
en el que podemos ver conexiones, saberes previos, motivación, etc. Y vamos a ver también el momento de desarrollo, que es la parte central, el tema de fondo, la información de fondo que nosotros podemos dar, y el momento de cierre. ¿Ok? Estos son los 3 momentos que debemos tener en cuenta. Y voy a pasar a explicar cada uno de ellos. Me parece que esta vez estoy muy bien con los tiempos. Vamos a pasar a describir cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, en el momento de la motivación, estoy viendo acá si hay algunas preguntas. Cuando ustedes hagan su clase, yo les aconsejo que tengan, si han definido así, hayan ustedes acordado que el chat lo van a ver al final de la clase, yo aconsejo que lo tengan siempre activo. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar para estar conectado con la sesión. Si antes las miradas, el pasar por el costado del estudiante era muy importante, si desactivamos el chat y dices todo para el final, corremos ese riesgo de perdernos con la clase, ¿no? Ese es un poco el riesgo que podamos tener. Entonces siempre nuestro chat activo, porque incluso ahora más que nunca, alguien puede decir, estoy escuchándote entrecortado. Entonces, para eso está mi chat. Entonces, el manejo de la dimensión cambia. Muy bien. Entonces, vamos a ver el momento de inicio. El momento de inicio, como pueden ver, tiene que ver con las conexiones. Revisar la conectividad, asegurarte que tus estudiantes están ingresando a la sesión, ¿no? Por ejemplo, acá he definido los momentos, el ítem que voy a considerar como principal, el contenido, los recursos y medios y la herramienta virtual. Por supuesto que esto está hecho como para mi clase, y hay una columna que me está faltando aquí, que lo he borrado a propósito, que es la parte de tiempo. Porque no quiero complicarles. La idea que esto no es complicar, sino que empezar por algo, tener un plan. Un plancito básico me va a ayudar a tener éxito, porque cuando estoy haciendo una clase síncrona, remota, online, demorarme no es lo como yo me demoro en clase, que los estudiantes, voy a borrar la pizarra, voy a hacer alguna actividad, y los estudiantes, mientras ellos conversan o van revisando su material, pero en tiempos online eso cambia, los tiempos parece que se aceleraran un poco más. Entonces aquí estos momentos del momento de inicio puedes poner una columna y puedes designarle 10 minutos, 15 minutos, que más o menos vas a considerar. Ahora, no quiere decir que a rajatabla 15 y de ahí tengo que tener una referencia. De hecho, esto es un plan. Si el plan tiene que hacerse lo más cercano a lo que he planificado. Y cada clase yo le aconsejo que tome nota que le ha ido bien, que no le ha ido bien, para que mejore en su segunda sesión, porque me imagino que esto lo ejecutó esta vez y lo va a volver a ejecutar en algún otro momento, pero si va tomando las notas y tomando medidas correctivas, también le va a ir mejor. Entonces, revisar la conectividad, tomar la asistencia, hay que hacer un repaso de la clase anterior, normalmente, si es que... Y el repaso lo podemos hacer de muchas maneras. No solamente el profesor tiene que hablar todo el tiempo, ¿no? No se trata de hacer una clase expositiva, sino que puedes hacer algunas preguntas por el chat. Por ejemplo, en este caso, puse un pequeño caso compartido, y los estudiantes tenían que comprobar en una calculadora en internet, hacían un clic al enlace por el chat, ya tenía mis actividades listas, entonces ya me pegaba en el chat y los estudiantes me daban los resultados. Entonces era hacer un repaso, yo podía ver cómo les había ido en la clase anterior y me aseguro cómo está, y puede hacer un pequeño feedback. Lo podemos hacer tomando un pequeño test, ya sea en Kahoot, en Socrates, Menti, o en alguna otra herramienta propia del Canvas, qué sé yo, cualquier herramienta que ustedes ya tengan. Entonces pueden utilizar diversos medios, pero lo importante es que ya lo tengas acá. Imagínate que yo entro a mi clase, quiero hacer un repaso y digo, ¿y ahora qué hago? Pregunto, no, ya tengo
tengo que estar seguro, tengo que entrar seguro, tengo que estar segura y de entrar a mi clase, que estoy lista, que estoy preparada, que estoy preparado. Los saberes previos. Recuerden que hablar de los saberes previos, según Ausubel decía, ¿no? Quizás lo más importante de una clase son los saberes previos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una clase donde voy a explicar, poniendo un caso, ¿no? ¿Qué es el mouse, ¿no? ¿Qué es el monitor? ¿Para qué sirve? Quizás va a ser una clase que no me va a aportar mucho, porque quizás ya todo el mundo lo sabe y yo estoy explicando, mira, el mouse es un dispositivo de extensión, entonces eso no me va a aportar mucho, por eso que los saberes previos es muy importante, ¿no? Entonces, y estos saberes previos, de repente yo voy a empezar mi clase, entonces empiezo a hacer que participen y para eso tengo que abrir el chat. Entonces, esto como es aprendizaje activo, necesito saber que no estás cambiando de pantalla, ya no te veo si te has ido a otra pantalla, estás con el celular, etcétera, no te vemos, pero tengo que asegurar que estás aprendiendo lo que te estoy enseñando, te estoy compartiendo. De hecho, hay muchas estrategias que podemos manejar aquí. Entonces, una manera de saber es también ser aleatorio. Por ejemplo, puedes decir el número 2 de la lista, el número 4 o qué sé yo, y así vamos viendo si está. Tú lo ves conectado, pero si está en clase, entonces sabe que tú puedes preguntarle en algún momento. Entonces, los saberes previos son los que se pueden manejar también en esta sesión para que tú puedas ir viendo a qué puedes reforzar en esta tu sesión. Entonces, la motivación. La motivación es otro elemento importante que lo ponemos en la fase de inicio, pero que también puede ser en cualquier momento de la sesión. A veces, poner los momentos no significa que esto es como una pizza o un queso, ¿no? Sino que muchos de estos también pueden dinamizar. Es decir, yo puedo aplicar motivación más tarde también, no necesariamente, pero el enganche al inicio de mi clase es importante. Yo no sé qué carreras tienen acá o cuáles son los cursos que ustedes dictan. No sé, de repente por acá me escriben alguna profesión, por favor, o los cursos que ustedes dictan para tener una idea, poder acercarme al ejemplo. Tienen el chat, podrían compartirme así, ¿no? Dicto cursos de tal. Acá en el público, por favor, un chat. ¿Me escriben todos? Quisiera ver. Soy biólogo, no sé, primaria, muy bien, gracias. Rosa enseña primaria. Y alguna materia, ¿no? Quisiera arte y cultura, genial. ¿Qué más? No, por favor, así. Eso es lo bueno del chat. Esto es la ventaja del chat, que todos pueden participar. Inglés, en secundaria, así yo me hago una idea como matemática, inglés. Tania enseña inglés. Yo no estoy en el aula, estoy en la dirección. Ah, muy bien. Docente primaria, enseño todas las áreas. Muy bien, matemática, primaria, excelente. Muy bien, ya tienen una idea, matemática, primaria, etcétera, ¿no? Ya tienen una idea. Entonces, perfecto, excelente. Entonces, sí, veo que casi todos son del gran número primaria, hay superior, administración de hoteles, cocina. Muy bien, vamos a tomar el tema de la cocina ya que está aquí, ¿no? Yo no sé cuál es el plato más conocido, pero imagínense que vamos a preparar un pastel de acelga, no sé si hay acelga en tu país, o choclo, maíz, lo que sea. Entonces, una de que nos puede ayudar a la motivación. Podemos mostrarles el resultado final. Este es un pastel de maíz o de acelga que vamos a preparar. Y digo, miren el pastel, qué rico, si todos lo ven. Muy bien. Esa sería mi motivación para el alumno. Ah, ya, o sea, yo quiero ser. Y ahora vamos a ver los pasos, ¿entienden? Entonces, muy bien, en bachillerato enseñan lengua, literatura, primaria, matemáticas, física. Por ejemplo, en el tema de matemáticas o en el tema de física, yo quiero enseñar movimiento rectilíneo uniforme y puedo hacer quizás, le pongo un video
donde se está transportando una faja transportadora, no sé si han visto en el aeropuerto, las fajas o las escaleras que hay en los centros comerciales. Entonces, ven esta escalera, hay un movimiento rectilíneo uniforme, por decirle, ¿no? Esas planas. Entonces, esa va a qué velocidad se mueve, por ejemplo, una maleta, algo que he puesto encima. ¿Entienden? Entonces, podemos empezar por el resultado final. Entonces, ¿cuál sería el resultado final? Esa es también una posibilidad de darle la motivación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, porque tiene que ver con redes de computadoras, diferencia de transmisión entre protocolos, no digamos que es un poco complicado. Entonces, pero ustedes pueden adaptar a su clase. Entonces, y cada clase, este es su esquema, pero ustedes pueden cambiar. Esta clase de repente tú has utilizado un pequeño video para la motivación. La siguiente puedes poner un flyer, una foto. La siguiente puedes, un storytelling, no sé, una historia, algo que pasó para enganchar. Entonces, esta es la parte de la motivación que es muy importante. Yo les pido que se tomen unos minutos de pensar. Y bueno, para los docentes ya ni más que les puedo decir, porque en primaria y todos ustedes son los campeones en este tema de planes, pero ahora esto hay que llevarlo al tiempo real, ¿no? Entonces hay que tener listo, tengo que tener todo listo. Si tú ya tienes tu historia, tienes tu link, tienes tu vídeo, ya lo tienes que tener planificado y puesto acá. Ah, ya sabes, entonces vas siguiendo tu plan y te va dando resultado, ¿no? Y es bueno también hacer saber qué competencias u objetivos estás manejando, ¿no? Para esa sesión, porque en este caso, ¿no? Si voy a preparar un pastel, decir cuál es nuestro objetivo, cuál es la capacidad que de repente percibir los olores, de escribir o mantener el orden, que el pastel esté con buen brillo, que no esté quemado, no sé. O sea, ahí a cada uno como especialista tiene que buscar y decirle, hoy día nos proponemos hacer un pastel o de repente en matemática, hoy día vamos a aprender a hacer divisiones, hoy día vamos a aprender a hacer números enteros, qué sé yo, ¿no? Entonces, con los tiempos de estadísticas y estamos sacando el COVID, ya es hora de que los chicos también empiecen a tener un panorama un poco más amplio sobre países, los porcentajes, ¿no? A partir de la realidad. Por eso que en cuanto a los saberes previos, yo le aconsejo que siempre partamos de la realidad de lo que conocen, ¿no? Por ejemplo, a un estudiante rural, hablarle del mall, del supermercado, quizás eso no lo va a entender porque no es algo que está en su medio, pero quizás sí contar las ovejitas o las cosas que tienen en su medio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, conectarlo con su realidad y adaptar los ejercicios según las necesidades que éstas tengan, ¿no? Entonces, aquí podemos aprovechar en tomar las asistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la parte del momento inicial. Ahora vamos a ir al momento de desarrollo, que es la parte central o la parte importante, ¿no? Entonces, en la parte central de desarrollo, que es el momento de desarrollo, ya acá es el tema de fondo. Aquí se crea lo que se llama el conflicto cognitivo, ¿no? En los saberes previos, los estudiantes nos han comentado, usted ha lanzado un tema y a veces es preguntarle lo que piensa y lo que siente. ¿Qué piensas de este tema? A ver, ¿qué es para ti? ¿Cómo harías una división o en literatura, o analizar un ensayo? Por acá veo que también están dictando bachillerato, educación religiosa, etcétera, ¿no? Administrar hoteles, qué sé yo. O sea, tenemos que preguntarle. Si ha habido errores, justamente esos son para mí son los mejores, porque a partir de estos errores nosotros podríamos empezar eh, a contrastar, y eso se llama el conflicto cognitivo, quiere decir lo que el estudiante tenía en la cabeza, o se confirma, o simplemente ingresa el nuevo conocimiento que es el correcto y el adecuado que le estamos dando a conocer. Entonces, esto es importante. En el contenido, claro, estos son mis temas porque fue el que yo estudié, que puede parecer complicado en este momento, pero les sirve de modelo. Ustedes en el contenido pueden colocar todos los temas que van a abordar, que lo pueden tener quizás en una diapositiva,
o pueden tener también algunos simuladores o algunas, podría decirse, plataformas que están listas y sin ningún problema ustedes pueden empezar a hacer los feedback, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que en este momento ustedes piensen en un curso, una unidad, una sesión de un curso, y quisiera que en línea ustedes piensen qué herramientas podrían utilizar y me lo comparten en un chat público. ¿Ok? A ver, tomen, por ejemplo, la sesión número 2 del curso tal. Entonces, ¿qué herramientas virtuales podrían utilizar? A ver, me lo pueden escribir acá mientras yo voy a ir compartiendo algo que he preparado también. A ver. En el chat público, por favor. Vamos pensando. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien, no se preocupe, Anabel. Sócrates, muy bien. Exacto. Sócrates como una herramienta. ¿Qué más? Nada más, está poquito. Piensen en una unidad, un curso Google Drive. Google Drive, muy bien. Kahoot. Otra más. Classroom, PowerPoint, muy bien. Exacto. Tiene que ser algo así tan sofisticado, porque a veces estamos pensando así como que un cohete de la luna, o el PowerPoint, muy bien, excelente. Excelente. Entonces, yo en este momento le voy a mostrar, muy bien, ¿alguna herramienta más? Sí, o sea, hay que pensar, hay que pensar. Estamos diciendo que podemos usar, no que lo estoy usando. Sí, porque ya estoy pensando, está en mi plan. Zoom es para una conexión síncrona, casi como la que estamos haciendo en Webex. Plickers. Muy bien, Karen. ¿Para qué usas Plickers, Karin? ¿Nos puedes comentar acá en el chat público? Genially, muy bien, es una presentación interactiva. Entonces veo que algunos no me están compartiendo sus ideas, por favor. Entonces, justamente el hecho de que ustedes participen también nos da la garantía CMAP, tu Jitsi Meet, muy bien, Jitsi, genial. Entonces, para cada curso tenemos una dinámica diferente. Entonces, eso nos permite a nosotros que esta sesión sea activa, ¿no? O sea, yo necesito conversar con mis estudiantes y esta herramienta me permite, el chat, por ejemplo, es fabuloso. Ahora que somos EducaPlay, genial. Entonces, qué bueno, me alegra porque podemos utilizar muchas herramientas que ustedes están viendo y todas estas herramientas están dentro de Cisco Webex Meeting, o sea, lo podemos manejar acá. Fíjense, este es no sé si alcanzan a ver mi pantalla, ¿sí? Pueden alcanzar a ver mi pantalla. Y quisiera mostrarles un poco lo que hago en mis clases y tengo acá, estoy haciendo una simulación de cómo se conectarían algunas computadoras, ¿no? Tengo que una servidor porque tiene que ver con mi sesión. Entonces yo la comparto y mis estudiantes van a poder ver, no solamente ver, yo les voy a pasar, muy bien, acá dice herramientas de Sócrates, YouTube, PowerPoint, Edmodo, excelente, Excel 2.4, herramientas para, muchas herramientas, muy bien, excelente. Entonces están viendo cómo estoy trabajando yo un simulador con esto me lo puedo explicar a los estudiantes
Y puedo incluso parar y decirle a cada uno de ellos qué significa, qué ha pasado en este momento, cómo está hecha la conectividad, cómo se realiza la conectividad en este caso, cómo están las capas. Esto es propio de la herramienta. Pero del mismo modo ustedes van a tener. Esto, por ejemplo, es un diagrama prediseñado porque los estudiantes tienen que hacer unas configuraciones en cada uno de estos dispositivos. Entonces, por ejemplo, es un modelo de cómo podemos trabajar. Esto ya lo he preparado en mi clase. Entonces, yo ya lo tengo listo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es importante. Y también siempre ir comentando qué acción vas a realizar, porque a veces pasa que estamos muy callados y como estamos a distancia, algunos alumnos piensan que el docente ha perdido conectividad. Y no necesariamente ha pasado eso, sino que simplemente bueno, nos hemos sustraído y no estamos explicando, nos hemos quedado callados y esto es lo que va a suceder. Le debemos avisar que voy a cambiar de pantalla, que esa comunicación ayuda para que el estudiante también se sienta atendido y sienta que tiene una comunicación permanente. Bien, entonces fíjense que yo tengo acá un video de demostración. ¿Y por qué les he mostrado ese ejercicio? Porque hay una fase muy importante que se llama la transferencia. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Yo planteo un ejercicio que no es el mismo que he desarrollado en clase. Entonces, eso les puedo dar un momento para que desarrollen. Incluso puedo pedir la respuesta que lo hagan por este medio. También puedo hacer que me lo envíen por un Google Drive, ¿no? Una nube compartida y que comparen sus resultados entre dos estudiantes o puedo tomar control remoto de la máquina del estudiante. Recuerden que en esta fase, con Cisco Webex, nosotros podemos, miren lo que puse acá, tomar control remoto de un usuario o simplemente puedo decirle, fulanito de tal, por favor, quiero que compartas tu pantalla. Entonces, ¿con eso qué hago? Que estamos haciendo que lo que él ha realizado el estudiante todos lo podamos ver. Y esto es posible hacerlo con Cisco Webex. Eso también te va a dar dinamismo y te va a dar facilidad para que los estudiantes siempre estén atentos, ¿no? Que es un poco con lo que luchamos, la concentración y la atención. En este momento del desarrollo, el momento de desarrollo, es clave esta interacción con el estudiante sin perder la idea o la hilación. Por ejemplo, mi ejercicio final ya incluye todas las acciones que puedo pedirle acá, ¿no? Entonces, le podemos dar, qué sé yo, 10 minutos que vayan trabajando y el que termina ya de repente podemos hacer bonificación de puntos o simplemente compartir. Y la otra es que yo les puedo pedir algo en privado. Por ejemplo, yo les puedo decir a todos una experiencia. Tuve un estudiante que era así como el más destacado y siempre contestaba primero, así como acá yo les pedí, respóndame de manera pública qué herramienta utilizan. Entonces, por ejemplo, este estudiante, una pregunta que hice me respondió en error y todos los demás se equivocaron, porque todo el mundo sabía que él ya sabía, entonces al final todos se equivocaron. Con eso que aprendí, que puedo hacer preguntas, que puedo ingresar las preguntas, definitivamente de manera pública lo menciono y también lo debo escribir en el chat por si alguno se haya perdido un poco la señal. Incluso puedo poner sección preguntas. Puedo terminar de repente dos ideas aquí. Puedo terminar, hasta aquí por ejemplo puede ser una primera idea, hasta aquí una primera idea, estos tres, y aquí paro y hago un feedback y empiezo con los estudiantes. Que hagan su pequeña tarea que está en la plataforma y me comparta uno de ellos al azar. Y desde ese día, las preguntas que yo hacía, empecé a pedirlas en manera privada. Por ejemplo, en este momento le voy a hacer una pregunta, ¿no? Hasta este momento han comprendido, y ustedes me digan sí o no, o tienen alguna sugerencia, pero quiero que me lo hagan de manera privada. A ver, hagamos el ejercicio. Escríbanme solo a mí. Hasta aquí han comprendido, ustedes pueden hacer una pregunta, claro, de manera de su clase, pero respóndame de manera privada. Entonces solamente yo lo voy a saber. Gracias, Rosa María.
Muy bien. ¿Los demás? Entonces, eso también nos hace ver si, vamos ensando, ¿no? Muy interesante, gracias. Entendido. Muy bien. Claro que en lugar de hacer esta pregunta que yo hice, la idea es que esto lo hagan con las preguntas de la sesión. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que yo podía haber hecho? Cuando hagan estas preguntas también de manera pública y copiada, yo aconsejo que ya tengan sus preguntas preparadas en un blog de notas y además numeradas, porque ¿qué pasa? Con este tema que la conectividad, que se pierde la conexión a internet, tú haces la pregunta y un alumno que perdió la señal se ha demorado y recién está entrando, ¿me entienden? Entonces se demora en entrar. Entonces, ese también es un problema, ese es un problema que nosotros podemos superar, que pregunta uno, y hay que elegir algunas preguntas. Por ejemplo, yo les puedo decir, apliquen el comando netstat y el resultado lo copian en modo privado. Entonces, los jóvenes me van poniendo en modo privado porque hay que procurar que también que sean respuestas cortas, o sea, no, quizás en literatura, ahí sí van a tener que pensar un poco más, pero si son comandos o resultados, es mejor porque así, si tú estuvieras en una clase presencial, esto sería casi imposible, porque solo podrías atender a 3 o 4. Pero tú, por ejemplo, haces un cálculo matemático que quieres que los estudiantes lo hagan, les pides el resultado en modo privado, uno se puede haber equivocado y tú le dices por ejemplo, Digna, a ver, revisa bien tu resultado, o a veces en clase han sido los más tímidos, escriben, ellos salen un poco del anonimato, y a uno de ellos le pides que publique su respuesta, ¿no? Entonces, así como para darle un poco de visibilidad también, ¿no? A ver, publica tu respuesta, que estuvo muy buena, públicalo, entonces le das también la oportunidad de que lo publique. Esta es la parte que me agrada mucho porque es una parte de interacción y los jóvenes van a entender, ¿no? Entonces, el chat aquí es fundamental. Incluso puedes hacer que abran el micrófono, dependiendo, o sea, ya eso es parte de su experticia. Entonces, les comento que cuando hice estas pruebas de clases síncronas online, llegó un momento en que los estudiantes ya no querían ir al campus. Y yo creo que ese es nuestro reto. Ahora, hacer que esto realmente sea una experiencia de estos nuevos tiempos que nos ha acelerado, pero que no, que el estudiante esté satisfecho, o sea, que nosotros tengamos que sentir y ellos también que han aprendido, ¿no? Y de una manera dinámica, de una manera también, ¿por qué no divertida, ¿no? Entonces, el Kahoot es muy divertido, así que no hay que abusar de una herramienta, eso sí, hay que procurar que debemos procurar ser impredecibles. No me refiero en los esquemas generales, pero sí en la parte de cómo voy a preguntar, quiénes me van a tomar atención, etc. Muy bien, entonces voy a pasar ahora a la parte del cierre. ¿Qué hacemos en la parte del cierre? El feedback o la retroalimentación. La retroalimentación es el resumen. Por ejemplo, tú puedes hacer un resumen de los puntos que quieres que quede fijo, ¿no? O sea, algo que no hayan comprendido, qué sé yo. Lo puedes hacer ni bien terminas la sesión o después de evaluar. Porque esto se intercala, depende. Por ejemplo, en algunas veces yo esto lo he tomado primero y después hice el feedback. O a veces hago el feedback un poco para afirmar algunos puntos y recién tomaba una evaluación. Yo le aconsejo que en estas clases síncronas siempre debe haber una evaluación. No le pido que haga 50 preguntas, ni 20, ni 40, porque este es el profesor más exigente. Miren, necesitamos saber cómo acabó esta clase. Y una evaluación online me puede ayudar. Puedes usar una herramienta online. Ustedes saben que Kahoot, Socrates te permiten Excel con gráficos, puedes saber qué pregunta estuvo más complicada. Incluso te puede dar tiempo de hacer un feedback, dejarle una tarea, un link para la siguiente sesión. Entonces, esta parte del cierre es muy importante. De hecho, uno hace feedback toda la sesión, pero aquí ya es como el feedback más grande en el que ya voy abordando todos los contenidos y también me voy asegurando cómo han comprendido. Ahora, en el tema de puntajes, en el tema de notas, ya ustedes pueden ver cómo lo pueden manejar para que el estudiante también esté cada vez más activo y no caiga en rutina o en repetición, ¿no? Eso es un gran reto para nosotros.
Incluso algunos ejercicios se recomiendan. Esta es una sesión teórica, en este caso, este plan es para una clase teórica. También pueden hacer uno para un tema que es laboratorio guiado, ¿no? No sé ustedes si manejan esa parte. Nosotros solemos tener una clase teórica y aparte tenemos lo que llamamos laboratorio, donde usamos equipos, computadoras y esto, ¿no? Dependiendo del tipo de clase que ustedes van a manejar. Ahora, entonces ya sabemos que tenemos el momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento del cierre. Por ejemplo, en el caso del cierre, he visto casos en el que, por ejemplo, Sócrates te permite publicar las respuestas, pero lo que yo hago es ocultar los nombres y dejar activo en qué pregunta están, porque te permite hacer aleatorio las preguntas, las respuestas y todo. Y entonces, al final, crea así como una intriga a los jóvenes para ver cómo les ha ido en el examen, ¿no? Y están ahí, que profesora publique las respuestas, ¿no? Entonces, te permite ocultar nombres, te permite ocultar también las respuestas mientras van dando su examen. Y como les digo, yo creo que 5 preguntas no es tan complicado para poder saber cómo le ha ido, ¿no? Y eso también nos permite saber cómo hemos cerrado y qué acciones podemos tomar para la siguiente clase, o qué refuerzo que podemos dar, alguna tarea, alguna actividad que tenemos que tener bajo la manga. Muy bien, sugerencias para el docente. No debemos estar dudando en plena clase. ¿Qué voy a hacer? ¿Foro o chat? Ya debe estar en el plan. Numerar las preguntas que les había pedido. Diagramas prediseñados. ¿Han visto mi diagrama? Ya estaba prediseñado, o sea, porque si me pongo a dibujar en ese momento o a armar los esquemas, se me va a pasar el tiempo. Y estos diagramas esto sí lo podemos de repente compartir al inicio de la clase para tener algo de sorpresa también con los alumnos, pero si a mí me dificulta la conexión a internet y quieres que todos lo tengan antes, de repente lo cargo media hora antes a mi Drive o donde tenga, y a los chicos ya les vamos pidiendo que vayan descargando, y con eso ya podemos mejorar. No solamente debemos estar conectados con la clase, sino también con los medios. El chat, las ventanas que se puede ir pegando, ¿no? Debemos vocalizar las palabras, demorarnos un poquito más, porque recuerden que hay un delay por el tema de conectividad, que todos estamos en la red, puede haber hoy una demora, una distorsión, ¿no? Los cambios de pantalla deben hacerse despacio. Yo sé que algunos que son informáticos o no necesariamente, pero les gusta, pues hacen un cambio, un alt tab, un cambio. Yo normalmente en una clase manejo hasta 4 o 5 ventanas, entonces al inicio yo era así muy rápida, así como que nadie me veía y los chicos se perdían y había una demora también en la red. Entonces he aprendido a hacer un poco más despacio e ir comunicando también que estoy haciendo un cambio. Así el alumno que se ha distraído, se ha perdido un poco, ya no queda en el aire. Algo que da resultado también es invitar a un colega. Aconsejo que inviten a un colega a su clase que sepa también de su tema. Si usted enseña matemática, usted enseña lengua, que entre a su clase y viceversa. ¿Para qué? Porque así le puede hacer un feedback y le va a poder ayudar a mejorar cómo podemos enfrentar esta clase, esta sesión, qué da resultado, qué no da resultado. Así como tengo una persona que me ayuda, que podría ser alguien que te ayude a manejar el chat. Ahora, si la clase es muy larga, no se olviden que estos tiempos también tienen que ver con muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, si la clase es muy larga, hace recesos. Pero les comento una anécdota. Un docente tenía una clase a 6 de la tarde. Hizo su clase, era de laboratorio. Hizo su laboratorio, eran las 4, 4:30, y dijo, bueno, chicos, ya cada uno se desconectó, cerró la sesión y dijo, nos volvemos a conectar en 40 minutos. Y justo yo entré a la sesión y lo encontré solito. Yo le digo, ¿y tus alumnos? Sí, lo que pasa es que le di tiempo para que se conecten y si tienen algún problema tenían que volver. Nadie se conectó, nadie volvió, se quedó solito. Entonces, el tema es que hay que mantener ese hilo de comunicación, no dejar pausas así muy largas, pero sí 5 minutos, ¿no? Podemos hacer terminando ideas o terminando la hora, una hora, y siempre dejarles una tarea. Vayan a tomar algo, vayan a los servicios o a caminar, hay que obligarles. No aceptas respuestas antes de 5 minutos, pero mandarlo siempre como pensando, ¿no? Por ejemplo, darles una tarea que puede ser, ¿no? Si es en matemática, vayan pensando las divisiones en decimales, en qué casos no pueden servir, ya. Entonces ya se van pensando y siempre están enganchados con la pregunta y con la clase. Entonces, mientras van
a donde vayan, la mente sigue trabajando. Entonces, profesor, ya sé que lo puedo usar para tal, ¿no? No sé, qué sé yo, estadísticas, o para el peso a la hora que uno va a la tienda para pagar, o los decimales cuando uno compra en los centros comerciales que te dan con decimales, qué sé yo. Entonces, son ideas que ustedes pueden tomar para que no haya esa desconexión, ¿no es cierto? Ahora, se recomienda, en el caso que fuera posible, obviamente, una tablet o un smartphone adicional al alumno, ¿no? Por ejemplo, tener una tablet aquí al costado, pero el docente ingresa como alumno. ¿Para qué? Para ver, justamente eso me ha dado muchos resultados, porque así puedo ver si mi pantalla se está demorando en llegar, o he hecho un cambio muy rápido, o he compartido una pantalla de manera inadecuada y me está tapando todo y no he visto el chat. Entonces, eso me permite tener una conexión y estoy viendo como si fuera alumno. Entonces, eso también ayuda bastante y con la práctica ustedes saben que lo van a lograr. Y bueno, cuando les pongo acá, ¿no? Definir un lugar privado, aunque en estos tiempos definir un lugar privado está un poco difícil, pero conversando con la familia, ya saben, ¿no? Por ejemplo, en casa yo también comparto con la familia y dicen, yo mañana de 8 a tal hora no estoy para nada y tengo clase, yo tal, y cada uno respeta sus horarios, cierra la puerta y se puede hacer su sesión para evitar estas interferencias, ¿no? Eso es muy importante, hablar con la familia y separar estos ambientes, ¿no? O pedirles también que apaguen, por ejemplo, para el ancho de banda, ¿no? Si tienen un plan de datos, en ese momento no necesitan que lo apaguen para no, no fallar en la conectividad, porque a veces está prendido la tablet, está prendido el celular y encima se ha compartido con la familia y todo muy complicado. Entonces, a la hora que uno tiene clase, pedirle que restricción en ancho de banda, que es la única manera en la que podemos pedir el apoyo a la familia. Para el estudiante, un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad, sentido de la realidad, ser disciplinado en sus horarios para acostarse, para levantarse, no estudiar en la cama ni sentarse, no permanecer en pijamas, alistarse. Y creo que esta imagen, más que 1000 palabras, ¿no? Cambiadita, lista, en su clase, con sus tareas, y ahí está la cama al costado. Entonces, con todo su cronograma, sus horarios, esto es muy importante hacer este consejo, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho. Bien, entonces con eso terminamos toda la parte de el aprendizaje activo online. Esta es una metodología que a la vez le podemos aplicar otras metodologías. Por ejemplo, el aula invertida es una metodología pedagógica. Y Classcraft es una metodología pedagógica también, pero que se puede hacer de una herramienta de software que se llama Classcraft. Esta herramienta Classcraft se trabaja mucho para el tema de motivación. Esto te puede acompañar incluso a mi metodología de aprendizaje activo en aula virtual. Profesora, ¿le puedo aumentar Classcraft? Sí. A esa mi metodología lo puedo utilizar con aula invertida o flipped learning, ¿no? Que ustedes ya saben que es una metodología que se le llama aula invertida, que tiene sus fases también, que hay que preparar y trabajar mucho material, pero es muy satisfactorio porque los alumnos ya vienen con conocimientos previos de la sesión, no solamente lo que tenían en su cabeza, lo que pensaban, sino que se va adelantando algunas tareas. Por ejemplo, he visto justamente para alguien que me decía que dictaba lengua y literatura, religión, he visto casos en el que el docente o la docente prepara unos pequeños vídeos, media hora, 20 minutos, con mucha anticipación, y lo publica, obvio, por lo menos una semana, antes que lleguen a la clase, porque esa es otra modalidad, síncrona y asíncrona, o sea, en tiempo real, pero también puede manejar la asincronidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de los alumnos que solo tienen su WhatsApp, pues ellos no pueden conectarse todo el tiempo. Entonces podemos manejar justamente esta posibilidad. Entonces, Flip Learning es una posibilidad, aula invertida, que es toda una metodología, van a encontrar un poco en las redes, y gamificación o gamification, que se puede utilizar, que eso es muy divertido, la verdad. Yo he trabajado con Classcraft, pero cuando hablamos de gamificación, no solamente estamos hablando de una herramienta de software, porque se puede hacer gamificación sin usar software. Bueno, esto puede ser materia de otra sesión, pero es dinámico, por ejemplo, aquí los estudiantes tienen que crear su avatar, su personaje, y eso sirve para aumentarle puntos
puntos, también se puede hacer grupos, por ejemplo, a medida que vamos esta es la batalla de jefes en Aventuras Salvajes, en el que al azar, yo ya tengo mis preguntas cargadas y al azar la plataforma elige al grupo. Acá está el grupo 7, ¿no? Y el grupo 7 tiene que responder esta pregunta, ¿no? Explicar sobre el protocolo de 3 días. Eso yo ya lo puedo cargar acá. Entonces, nos permite hacer la clase más dinámica, porque puedes llamar al que esté ahí y darle unos minutos que se pongan de acuerdo para responder, porque va a ser bonificación de puntos que se le va a dar a su grupo, ¿no? Y en consecuencia a su personaje. Entonces los chicos vienen así muy alegres, que quieren sacar el máximo. Entonces esto también es muy divertido para los que... Y en metodología y en otras, por ejemplo, cuando se trabajó el segundo paper sobre esto, fue que aquí se tiene que planificar bastante trabajo, pero realmente satisfactorio. Por ejemplo, aquí trabajé todas las sesiones con aula invertida. Esta es otra metodología diferente a la anterior. Y bueno, como ahora pueden ver acá, planifico mi aula invertida, cómo voy a hacer toda mi sesión, las unidades, qué unidades, cuántas preguntas estoy cargando para los retos, los videos que he preparado para cada sesión y dónde los voy a colgar, ellos ya saben. Entonces, por eso yo les pido que se procure planificar todo lo que pueda. Mientras más haya planificado, estoy segura que va a tener mejores resultados. Muy bien, entonces, eso es todo de mi parte. No sé si todavía hay tiempo para preguntas. En todo caso, no sé si pueden abrir el chat o el micrófono. Y eso sería todo de mi parte. Mateo. Hola. ¿Alguna pregunta? Porque ya vamos a la sesión de la chat. Muy bien. Entonces, no sé, me parece que ya no hay ninguna pregunta, entonces, si todo está claro. Muy bien, exacto. Ser el docente digital, ser digital, ¿no? Ser un docente digital. Les comento que ahora no hay marcha atrás. Ya estamos acelerados y solo nos queda aprender y aprender a hacernos una reingeniería. Si la pizza, como en estos tiempos, pues nosotros también tenemos que cambiar y rápido. Entonces debemos usar todas las herramientas posibles. Es como alguien que, me imagino así como señores que tienen un mameluco y sus herramientas en los bolsillos, tienen desarmadores, alicates, todo. Yo siento que debemos ser así, que aquí tengo mi Drive, aquí tengo mi Kahoot, aquí está mi Socrates, y entonces tengo todas mis herramientas, y en el momento que les necesito, voy a sacar otro, mi desarmador, voy a sacar mi alicate, ¿me entienden? Entonces, eso nos va a ayudar a ser mejores, cada día mejorando y en beneficio del aprendizaje. Y pues, como ustedes saben, la educación no puede parar. Habrá parado todo, pero menos el aprendizaje, la educación a nuestros estudiantes. ¿Cuánto tiempo podemos estar? Mira, yo tengo sesiones de 5 horas y nosotros, dependiendo de la edad de los niños, y eso también invita a que ustedes van a tener que modificar un poco el sílabo, ¿no? Por ejemplo, ya no van a, quizás no se va a poder desarrollar de manera que queremos, pero en este aprendizaje, parte de la información es necesario trasladarla al estudiante, es decir, quizás les invito a que empiecen a explorar lo que es el aula invertida, que hay mucha información, pueden hacer un mix, quizás no en su totalidad aula invertida, pero pueden combinar algunas metodologías que les va a dar resultado. Dice, está con mucha información y luego se me olvida. Es posible,
Por eso es que hay que dosificar, hay que dosificar. Por ejemplo, si tenías una clase de 5 horas, 3 horas, en estos tiempos necesitamos hacer unas pausas y quizás hacer un trabajo un poco más guiado ahora, ¿no? Ya no como en presencial. La asistencia a los estudiantes en el momento oportuno es clave, más que nunca en estos tiempos. Si no lo atiendes en el momento que tiene la duda, créanme, se desmotiva al punto que quiere abandonar. Entonces, ahora debemos estar atrás del aprendizaje más que atrás de la evaluación. Ese es el tema en estos tiempos. Tengo que lograr, tú tienes que proponerte, este tema es importante, lo tienes que aprender. Y la consecuencia de ese aprendizaje va a ser su nota. No, tenemos que resignar nuestros tiempos. Los tiempos que antes lo usábamos en viajar, en corregir 3 horas, 4, 5 horas, tenemos que reemplazarlo por tutorías. Nosotros lo hemos reemplazado por tutorías o asesorías, pero casos puntuales, 2, 3 estudiantes. Antes me pasaba corrigiendo 5 horas. Pensemos, es mejor pensar en hacer un examen o una evaluación que me va a tomar menos tiempo de corrección o lo que estamos migrando al aprendizaje permanente, ¿no es cierto? Ya la nota sale, la clase, claro, puedo estar evaluando 3 puntos, 4 puntos, de repente con estas evaluaciones de cada clase. Si los alumnos saben que esa es la continuidad del aprendizaje, obviamente hay que tener en cuenta también el tema de los plagios, trabajar el tema de la ética, y eso nos va a ayudar mucho a que nuestros estudiantes también tengan responsabilidad sobre el aprendizaje y hacerles tomar conciencia que cuando ellos acaben tienen que estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria y una carrera profesional, y ellos van a ser conscientes que también son responsables de aprender, que la sociedad los espera bien formados, y parte de eso, hacerlos conscientes que ellos también tienen que participar, ser responsables de ese aprendizaje. Aquí me dicen, muy bien, acá me preguntan, ¿por qué hay padres de familia que es mucho 3 horas estar sentado y les daña la visión? Claro, justamente lo que estamos viendo, ¿no? 3 horas síncronas para niños es terminan con dolor de cabeza, de espaldas, incluso nosotros. Por eso es que podemos ir por un mix. Hacer esos mini vídeos o buscar en la red y no se compliquen la vida, pueden hacer sus videos de pantalla, no importa que salgan con esos sellos de las herramientas, no importa, es su material. 3 minutos, pequeñas cápsulas o pastillas y ya se lo van dando para que los chicos de manera asíncrona, antes de tu clase, cosa que esas 3 horas que tú vas a tener con tu estudiante, una, o la haces hora y media, o en esas 3 horas ellos ya vienen viendo el video, qué cosa, y con un manual o una tarea que han aprendido, y ya se convierte como una especie de asesoría y tú lo ayudas. Entonces tienes que variar, tienes que ver si los padres tienen toda la razón, incluso nosotros terminamos con dolor de cabeza, o sea, no solamente los estudiantes. Entonces tenemos que cambiar de dinámica y es momento, creo, de replantearnos todo el sistema educativo bajo este esquema, pero tenemos que hacerlo rápido y sobre la marcha. Si ustedes tienen clases seguidas de 8 a 1, ya no, van a tener que irse hasta las 2, hasta las 3, o diferenciar y terminar la clase 15 minutos antes para que el alumno también pueda caminar, tomar algo, y pedirle a los padres que ustedes van a acabar 15 minutos antes por una cuestión de salud. No es que le estás quitando horas ni nada, por el contrario, hay un tiempo que ellos van a estudiar. Sí, justamente para los que, miren, una experiencia que les contaba, un instituto acá de público, como saben, hay muchas limitaciones, no solamente para docentes, sino también para los estudiantes. Que han hecho. El docente está haciendo sus sesiones grabadas y está publicando con 2 semanas de anticipación y les está dejando tareas. Y hacen una sesión síncrona de 1 hora quincenal. ¿Por qué? Porque no tienen conexión a internet y además lo graba. Entonces él empieza a desarrollar la clase normal y le está dando excelentes resultados y ha sido el mejor calificado. ¿Por qué? Porque dice que es entrenado. O sea, créanme, el orden, la disciplina y la asistencia, y él le recibe las consultas por WhatsApp, por correo. Definen varios medios y los va ayudando. Entonces, no todos pueden recibir online, pero pueden recibirla por teléfono. O sea, tampoco hay que bloquearnos, que solo puede ser ahí. Como les digo, hay una resignación de tiempo.
WhatsApp algo, hijo, ¿qué has entendido? A ver, cuéntame, esto, lo otro, ¿no? Entonces, podemos hacerle la ayuda. O sea, este es el momento de la creatividad, de no desgastar, reasignar nuestros horarios, reasignar nuestro tiempo. Antes yo hacía esto, ahora ese tiempo lo voy a orientar acá. Quizás, y enseñando acuérdense, uno de los pilares de la educación, el aprender a aprender, ¿no? Desde muy pequeños vamos a hacerlos responsables de su aprendizaje. Entonces, con la ayuda de los padres, claro que no es un tema fácil, pero bueno, es un reto, tiene que salir adelante. Hola Ingrid. Yo creo que si quieres podemos ir cerrando, estamos un poquito pasados del tiempo, pero sé que es un tema muy apasionante y de verdad muchísimas gracias por todos estos tips que tú nos das. Creo que quedaron algunas dudas en el chat, si quieren las podemos resolver después por correo, no hay ningún problema, para responder Es una la cosa muy pregunta de simple. algunos docentes. Sí. Termino ¿Perdón? con esto, que ya no hay más. Dice cómo hacemos para educación física. Es muy sencillo. En las clases de educación física, por ejemplo, yo he visto de un médico amigo, su hija recibe clases de ballet por internet. Puedes dar las pautas, puedes conectarte y nada, hacen la parte lúdica, un espacio que tenga en la casa, el estudiante tiene sentido. Claro que no vas a poder correr 100 metros planos, pero ejercicios básicos y más ahora, más que nunca, la educación física para mí es clave, fundamental para desestresar a los estudiantes, incluso que hagan con sus padres. Yo honestamente lo recomiendo. Haga educación física, cambie a hacer, por ejemplo, tipo yoga, temas de concentración, de relax. Tiene que modificar un poquito ahí o hacer un mix con su sílabo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas gracias y a todos por la atención y nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Bueno, Ingrid, Diego. muchísimas gracias a ti por tu tiempo y el video lo estarán recibiendo después por parte de sus voluntarios, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Ingrid, un placer y que tengan un muy buen día, ¿listo? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.